la primera lectura y la segunda lectura nos hablan del diluvio, muy bien. La primera lectura y la segunda lectura nos hablan del diluvio. Ayer amaneció con mucho frío. ¿Alguien lo notó? ¿Quién lo notó? Levante la mano. Muchísimo, todos lo notamos. Amaneció con mucho frío. Y me encantó porque estaba en ese momento preparando, termina el sermón de hoy. Y las promesas que Dios hace a Noé, dice, mientras que exista el mundo, prometiendo a Dios que no va a volver a destruir el mundo, mientras exista el mundo, siempre habrá frío y calor, primavera, invierno, etc. Y cada vez que hace mucho frío o mucho calor, me acuerdo de esa promesa. Dios nos promete que siempre habrá frío y calor. Por lo tanto, la próxima vez que sientas mucho frío o mucho calor, en vez de quejarte, di, el Señor es fiel a sus promesas. Mientras exista la tierra, habrá frío y calor. Dios es fiel a sus promesas. Y para entender por qué Dios es fiel a sus promesas, quisiera que hiciéramos un pequeño análisis del acontecimiento del diluvio. Y para entenderlo, tenemos que remontarnos a unos pasajes anteriores. Estamos en el Génesis, el capítulo 9. Vamos a remontarnos al inicio del Génesis. Cuando Dios creó el cielo y la tierra era soledad y caos, dice la Escritura, caos. Y entonces Dios, para acabar con el desorden, la palabra caos significa desorden. ¿Qué hizo? Tomó las aguas y las dividió en dos. ¿Se acuerdan? Puso unas arriba y otras abajo, y en medio la creación. Y esta fue la forma en que Dios puso orden, poniendo unas aguas arriba y otras abajo. Después el texto dice que pecó Adán, entró el desorden otra vez a la tierra. Luego Caín mató a su hermano y sigue una ola de pecados. Y la Biblia va a decir antes del pasaje del diluvio, todo el mundo se había henchido, así dice la traducción, henchido, saturado de pecado que trajo el hombre. Si el signo del orden en el mundo era separar las aguas, ¿cuál era el signo del desorden que trajimos? El diluvio, volver a unir las aguas. ¿Qué hizo el diluvio? Volver a unir las aguas. ¿Quién provocó el diluvio? ¿Dios? Nosotros. Es más, estamos a punto de provocar nuestro siguiente diluvio, pero no es Dios, somos nosotros los que llenamos el mundo de caos. Entonces, que se junten las dos aguas, eso es el diluvio. Dios va a volver a poner orden, separarlas. Lo siguiente que es muy importante, entonces, Dios le mandó a hacer una arca. ¿Las arcas qué son? ¿Barcos? Las arcas no son barcos. Eso es lo primero que hay que recordar. Dios no mandó a hacer un barco, mandó a hacer una arca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un barco para qué sirve? Para navegar. ¿Un arca para qué sirve? No sirve para navegar. Un arca
sirve para guardar tesoros. De ahí viene la palabra arcón. Las arcas son para guardar tesoros. No son barcos, son lugares para guardar tesoros. Y Dios manda hacer un arca gigantesca para guardar sus tesoros. El texto dice que era tan grande como 300 codos de largo. Nada más por dato cultural. ¿Saben cuánto era un codo de largo? Pues más o menos medio metro. Dice, tenía 300 codos de largo. Un codo, en la antigüedad, era una medida muy sencilla. Era del codo al dedo. Eso era un codo de medida. ¿Un pie cuánto medía? Pues el pie de la persona. El codo de aquí a acá. Entonces, cuando medía la gente no necesitaba líneas. ¿Cuántos codos mide? 1, 2, 3, 300 de sus codos. Entonces, si no era grandote como yo, pues la barca era más grande. Si era como ella chiquitita, la barca era más chiquita. Muy bien. Entonces, 300 codos de largo, tantos de alto, 50 codos de alto, 25 metros de alto. Era una medida simbólica, por supuesto. Pero ningún barco en la antigüedad podía medir eso de grande. Era una medida como el Titanic, o sea, gigantesco, abrumadormente grande. Porque además era de 3 pisos, impensable para ellos. Muy bien. Entonces no hizo un barco, hizo una arca. Dios guarda sus tesoros. ¿Quiénes son sus tesoros? Los animalitos y la creación. Y dice, 8 hombres. ¿Quiénes fueron esos 8 personas? Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. El arca ya era un signo de salvación. Era enorme y estaba construido a la mitad de la nada. Nadie quiso subirse, pero los que subieron se salvaron. ¿Qué significa? Solo hubo una arca, no hubo más arcas. ¿Qué significa eso? Dios solo tiene un proyecto de salvación. ¿Quieres salvarte? Hay que subir al arca. ¿No quieres salvarte? No te subes. Pero la idea de unas dimensiones tan grandes de una arca significa que hay lugar para todos. Dios tiene lugar para salvarte. Veamos entonces, estaba Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Saben cómo se llamaban los hijos de Noé? ¿Alguien sabe? Se gana un premio el que sepa. ¿Ya les dijo alguien? Sem. Sem era el primero. Muy bien. El segundo era Cam. Muy bien. ¿Y el tercero? Jafet. Muy bien. Vamos a darles un aplauso a los que sí estudiaron en el catecismo. Muy bien. A ver, entonces vamos a aprenderlo todos. Sem, Cam, Jafet. Otra vez, ustedes solitos. Ahora yo les doy un aplauso, se los aprendieron muy bien. En 3 años se repite la lectura, se las voy a preguntar a ver si es cierto. Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué es importante los nombres de los hijos de Noé? Exacto. Porque Sem, dice la Biblia, va a ser el padre de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? ¿Alguien sabe? Los judíos. Ellos son los hijos de Sem.
El segundo hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Can. Y era el padre de los cananitas. ¿Quiénes eran los cananitas? Los vecinos de los judíos, con los que siempre van a tener pleitos, todavía hoy. Entonces, Sem, semitas, Cam, cananitas, los pueblos vecinos de Israel. Y Jafet va a ser el padre de los pueblos lejanos. Para los judíos, Jafet es el padre de todos los que no son ni cananitas ni semitas, es decir, nosotros. Bueno, para ellos eran los egipcios, los griegos y los romanos. Y para un judío, ese era todo el mundo, ¿eh? ¿A quién metió Dios en el arca? A toda la humanidad. A todos. A veces tenemos la idea rara que Dios mató a la gente en el diluvio. Dios en el arca salvó a todos. La enseñanza profunda es esta. ¿Cuántos proyectos dijimos tiene Dios para salvarnos? Uno. ¿Cuál es el arca donde cabemos todos nosotros? La iglesia. La barca de San Pedro. Es el arca donde caben todos los tesoros de Dios. ¿Cuántas puertas tenía? Una sola puerta. Y una sola ventana, ¿sabían? Una sola puerta. Es la única puerta, el único lugar donde podemos salvarnos todos es Jesús. ¿De qué fue construida el arca? De madera. De la madera viene nuestra salvación. La cruz es el arca que nos salva. Y Dios ha abierto una puerta para entrar en el arca. La lanza que atraviesa a Jesús, su corazón. El corazón de Jesús es donde anida, en las llagas de Cristo, anida y vive la iglesia. Es el único proyecto de salvación y el único necesario. Todos estamos llamados a mirar al crucificado y salvarnos en él. Pon tu mirada en Cristo. Anida, vive en el arca del corazón de Cristo, que se ha abierto para que tú entres en ese corazón y dentro de este corazón te salvarás. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40. Será la primera vez en la Biblia que aparece el número 40. 40 días el diluvio. 40 días Moisés, antes de recibir los 10 mandamientos, estará en ayuno y oración. 40 años el pueblo en el desierto. 40 días Jesús va a estar en el desierto tentado por el demonio, como dice el Evangelio de hoy. 40 días estamos viviendo hoy en la Cuaresma para entrar en el plan de salvación de Dios. Estamos llamados, invitados. Si eres listo, ábrete al proyecto de Dios. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para todos nosotros en este misterio de salvación. ¿Quién no tiene lugar? Los fariseos. ¿Quién no tiene lugar? Los soberbios. ¿Quién no tiene lugar? Quien no está dispuesto a entrar al corazón de Jesús. Es necesario que el pecado sea purificado por el agua. Nosotros hemos sido purificados ya por el agua, en las aguas del diluvio del bautismo. Dios está dispuesto a salvarnos. Deja que Dios
opere su salvación en ti. Ábrete al arca que es el corazón de Cristo.